¿Qué tal? Saludos. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un texto con profundidad en Photoshop. Es decir, lo que quiero lograr es que la palabra que voy a escribir en un fondo, ya sea en un sólido o en alguna textura, parezca que tiene profundidad, como si estuviera grabada en esa imagen. Vamos a empezar. Lo primero que tienes que hacer es, obviamente, vamos a escribir un texto. Elige la tipografía que más te guste. Y lo que vamos a hacer es, le vamos a meter unos efectos de sombra. Te voy a recomendar que para este ejercicio elijas una tipografía o una fuente que sea gruesa, para que sea más claro el efecto y puedas aprender o hacer este ejercicio con un ejemplo que te permita ver todas las variables de manera más clara. Entonces, muy bien. Bueno, ya tenemos nuestro texto y lo primero que vamos a hacer es le vamos a cambiar el color a negro. Entonces seleccionamos y nos vamos a cambiar el color. Lo ponemos en negro y listo. Posteriormente lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a la ventana de capas y vamos a seleccionar el modo de fusión luz suave. Aquí puedes ver que ya el texto ya tomó una tonalidad similar al fondo y por ser un tono más oscuro, esto parecerá que es más profundo. Muy bien. Entonces, posterior a esto, siguen dos simples pasos. Lo primero es, nos vamos a ir aquí, añadir un estilo de capa. Vamos a dar Enter y vamos a seleccionar sombra paralela. Una vez que ya estamos aquí adentro, voy a apagar este que ya está encendido porque lo habíamos seleccionado. Lo primero que vamos a seleccionar es la sombra interior. Nos vamos a darle clic y si te das cuenta ya se empieza a percibir una ligera diferencia. Sí parece un poquito como si tuviéramos ya una profundidad gracias a esta sombra interior. Vamos a ver cómo modificar. Entonces la voy a seleccionar y esto es bien importante. El modo de fusión, lo voy a mover aquí. El modo de fusión debe estar en luz suave. Si lo cambiamos a normal, pues bueno, nos da un color mucho más oscuro. Como vamos a trabajar una sombra, pues bueno, lo recomendable es que esté en negro. En este caso a mí me gustan los tonos o los detalles muy sutiles, entonces por eso selecciono luz suave. ¿Ok? La opacidad en este caso yo la tengo al 50%. Te voy a enseñar nada más como ejercicio cómo se ve al 100%. Si te das cuenta es un tono más oscuro. Si nos vamos al 15-16%, bueno, es un tono muy clarito. Para que se alcance a percibir lo que queremos lograr, yo lo voy a dejar en este caso a un 50%. ¿Sabes? Como te decía, a mí en lo particular me gustan estos tonos como sutiles, estos detalles así que se ven más naturales, pero tú elige lo que mejor cuadre con el diseño que estés realizando o con el gusto. Posteriormente vamos a elegir el ángulo de donde viene la sombra. Entonces vamos a mover un poquito para que veas. Dame un segundo y me voy a acercar para que puedas ver un poquito mejor cómo se ven estos efectos. ¿Sale? Entonces voy a abrir nuevamente la ventana paralela. Estamos trabajando en sombra interior y como puedes ver, aquí cambiamos la dirección de la sombra. Espero se esté viendo. Muy bien. Para entender mejor este ángulo de dónde viene la sombra, como yo lo entendí y se me hizo más lógico para mi cabeza, es entendamos que a partir de esta línea, digamos que de aquí viene la luz hacia el centro. Entonces, como puedes ver, si lo ponemos aquí a 90 grados, la luz viene desde arriba y nos sombrea esta primera parte, que sería donde la profundidad daría la sombra de manera natural. ¿Ok? Entonces lo voy a volver a abrir. Si salgo y entro es por mero ejercicio, ¿eh?
Ok, vuelvo a seleccionar sombra interior para seguir haciendo el ejercicio. Y ahora vamos a ver la distancia. ¿Para qué nos sirve la distancia? Vamos a ver hasta dónde llega la sombra que seleccionamos hacia el fondo, es decir, en el lado contrario. ¿Bien? Voy a subir la intensidad o la opacidad para que sea más claro el movimiento. Si te das cuenta, aquí es la parte más oscura, aquí es la parte más clara. Ok, ¿se ve? Que llega un momento donde incluso la sombra cubre todo el texto, pero eso no lo queremos. Lo que queremos es que se vea un detalle natural, como puedes ver en este recuadro donde se previsualiza. Y bueno, yo lo que quiero es un detalle sutil. Y me voy a ir al tamaño. Aquí tenemos el efecto como se va modificando de las orillas hacia el centro. Y también aquí podemos ver cómo la sombra va abarcando todo el texto. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer es también le vamos a dar un detalle muy sutil. ¿Cómo se ve? Tenemos un parámetro de 7 y 7. Como puedes ver, ya se ve bastante clara la profundidad. Ya tenemos un sombreado que nos da ese efecto. El color más oscuro del fondo también ayuda mucho. Y parece como si estuviéramos incluso trabajando en dos capas, ¿no? Como si esto estuviera grabado, como si lo hubiéramos cortado y la parte de abajo fuera otra capa de otro color y de manera natural nos estuviera dando este efecto. Para completar bien esto, vamos a meterle algo de iluminación en los contornos. Para lograr eso, vamos a aplicar una sombra paralela. La selecciono. Y bueno, en este caso ya tenía algunos efectos preestablecidos y que puedes ver que se aplicaron aquí directamente. Vamos a entenderlos. El modo de fusión tiene que estar en normal y el color tiene que ser blanco. ¿Cuál es la intención de esto? Tiene que parecer que esto es la orilla de nuestro grabado que está siendo iluminada por la luz que viene, digamos, desde arriba hacia abajo y en estas orillas pega la luz. Si te das cuenta, en este caso se ve un poquito exagerado y no se termina de percibir como ese efecto 3D. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a hacer un poquito más sutil, que quede más pegado a la orilla o al contorno de nuestro texto, con la intención de que realmente nada más parezca una línea o un filito iluminado. Le voy a disminuir un poquito la opacidad para que se vea nada más como un detallito. Y si te das cuenta, sí hay mucha diferencia entre el 50% y el 34%. Ahora lo que voy a hacer, te voy a enseñar cómo afecta la distancia. El ángulo lo voy a dejar igual, en 90 grados. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que si de aquí arriba llegó la luz que dio esta sombra, también lo más lógico sería que estuviera iluminando estas orillas, ¿cierto? Espero si se entienda por qué. Si yo aumento la distancia, vean lo que pasa. Por esta razón, lo que quiero es que sea una distancia muy cercana al texto. Le vamos a poner un 1 o un 2 nada más. ¿Ok? Lo siento, al dar Enter cerré. Sigo aquí trabajando en sombra paralela. Estábamos por ver la extensión. Si yo muevo la extensión, vamos a ver qué sucede. Si puedes ver, hay un crecimiento o deslizamiento hacia abajo. Otra vez, esto depende de gustos. No es que se vea mal, sino que simplemente se ve diferente o tal vez no vaya de acuerdo a lo que estás buscando. En mi caso particular, yo lo dejaría en un 0, porque quiero nada más un detallito. Y el tamaño. Vamos a ver cómo afecta el tamaño. Si te das cuenta, a medida que va creciendo, en la ventana de previsualizar lo podemos ver, como a medida que crece el tamaño, también va creciendo la iluminación hacia afuera.
Entonces lo vamos a dejar muy muy sutil. Lo vamos a poner nuevamente en un 1 o en un 2. ¿Listo? Ok. Vamos a dar OK. Ya se ve bastante bien este ejemplo. Cuando aprendí a hacer esto, me pregunté, bueno, si se puede hacer con un texto negro, se debe de poder hacer también con una imagen que esté en negro y en PNG. Y ahorita lo vamos a ver cómo se aplica y cómo afecta a la imagen. Aquí ya tengo una imagen preparada, voy a bajar un poquito esto. Bueno, antes de saltarme a ese tema de la imagen, algo muy padre de esto es que el texto sigue siendo editable. Entonces lo voy a seleccionar para que veas. Y sigue siendo editable. Y nos va a respetar ese efecto que le pusimos al texto anterior. ¿Ok? Voy a regresar con Control Z. Y ahora vamos a aplicar el mismo efecto a una imagen en PNG. ¿Por qué es importante que esté en PNG? Bueno, la importancia es que no tenga fondo y podamos modificar el color a negro. En este caso ya me adelanté yo y ya puse la imagen en negro. ¿Ok? Vamos a aplicar el mismo efecto. Vamos a hacerlo todo desde cero con este mismo y veamos qué tal queda. Ok, entonces el primer paso era, vamos a seleccionar la capa, nos vamos a modo de fusión, seleccionamos luz suave y posteriormente nos vamos otra vez aquí, añadir estilo de capa. Doy clic, voy a prender sombra paralela y bueno, de alguna manera ya están aplicados los mismos parámetros que dejé en la modificación del texto. Entonces, una vez que yo los prenda, se van a aplicar automáticamente a esta imagen. Vamos a ver qué tal funciona. Prendo la sombra interior y si puedes ver, pues ya se ve un efecto bastante claro en nuestra imagen. Y ahora sí prendo sombra paralela. Nuevamente tenemos este ligero brillo aquí en el contorno que se ve bastante bien. Entonces ya ahí se ve bastante padre la imagen. Se ve muy claro este efecto como de grabado. Y podemos aumentar o dramatizar un poquito más el efecto. Si hacemos algunas variables. Decidirá qué le quiere meter. Obviamente aquí estoy haciéndole más juego nada más para que vean. Me voy a sombra interior. Y si te das cuenta, por ejemplo, aquí puedo hacer, aquí parece como si fuera más profundo, ¿no? La sombra se va recorriendo. En este caso me voy a acercar. Si tengo una sombra sutil de 4, bueno, parece que hay cierta profundidad entre una capa y otra. Voy a regresar los parámetros que tenía en sombra paralela porque estos no me gustan. Lo voy a dejar como lo tenía anteriormente. Y vamos a hacer el juego con sombra interior. Ok. Voy a modificar lo que es la distancia. Si te das cuenta, a medida que ponemos un número más alto en la distancia, la sombra se va recorriendo hacia abajo y visualmente nos da una sensación como que esta capa está muy separada de la capa de abajo, ¿cierto? Llega un momento donde ya pierde sentido, pero si lo hacemos de una manera estética, le podemos meter un poquito más de profundidad y se ve bastante bien. Aquí estoy moviendo el tamaño, puedes ver el efecto que tiene. Ahí ya tiene una sombra más dura, ¿cierto? Y aquí la vamos desvaneciendo. Ok, voy a regresar a un 4 y lo vamos a dejar así.
con esas sencillas funciones, donde la verdad obtienes un resultado de muy buena calidad con muy pocos pasos. Espero les haya servido. Saludos.